Atención. Gusanos. La voz del sargento Brock resonó en los campos de entrenamiento, haciendo que los reclutas alienígenas reunidos se pusieran firmes entre ellos. Estaba Karan, un humanoide de piel azul con grandes ojos negros almendrados. Su corazón latía con una mezcla de emoción e intimidación. Kiren siempre había soñado con unirse al ejército de la Alianza Galáctica, con la esperanza de demostrar su valor y traer honor a su gente, cuando surgiera la oportunidad de alistarse en el programa de entrenamiento humano. Aprovechó la oportunidad ansioso por aprender de los legendarios guerreros que habían cambiado el rumbo de la guerra contra el Imperio Krell, ahora de pie en formación, con reclutas de una docena de especies diferentes. Kiren no pudo evitar sentir una punzada de duda. Los humanos eran conocidos por sus métodos de entrenamiento poco ortodoxos y agotadores que empujaron a sus soldados al borde de la ruptura. ¿Tendría lo necesario para sobrevivir? El sargento Brock caminaba frente a la formación. Sus rasgos cincelados en un fruncir el ceño, lamentablemente excusas para seres sensibles, creen que tienen lo necesario para luchar junto a las fuerzas humanas. Bueno, estoy aquí para decirles que no saben sobre el combate real. Las palabras del sargento fueron recibidos con un silencio incómodo. Los reclutas inseguros de cómo responder. Kiren tragó saliva con fuerza. Su boca de repente se seca desde este momento. Sus traseros me pertenecen, Brock, continuó, sus ojos perforando en cada recluta. Los descompondré y los reconstruiré en algo parecido a un soldado, si sobreviven. Ese es un murmullo nervioso que se expandió por la formación, pero Kiren se mantuvo erguido, decidido a demostrarse a sí mismo que había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás este tono. Ahora veamos de qué están hechos ustedes, patéticos saxos o Brock. Ladró, tírense y denme 50 flexiones. Ahora los reclutas se apresuraron a obedecer cayendo al suelo y comenzando sus flexiones. Kiren apretó los dientes mientras se bajó al suelo con los brazos ardiendo por el esfuerzo. Había entrenado duro para prepararse para este momento, pero nada podría haberlo preparado completamente para la intensidad del entrenamiento militar humano. Mientras contaba sus flexiones, el sargento Brock caminó entre ellos, sus botas levantando polvo. A eso le llaman flexiones. Mi abuela podría hacerlo mejor y ha estado muerta durante 20 años. Kiren se esforzó más decidido a no ser señalado para el ridículo. Había escuchado historias sobre la legendaria dureza de los instructores humanos, pero experimentarlo de primera mano era otra cuestión completamente distinta. Después de lo que parecía una eternidad, terminaron sus flexiones y lucharon para ponerse de pie, jadeando por aire. El sargento Brock se paró frente a ellos con los brazos cruzados sobre su amplio pecho. «Escuchen, gusanos», gruñó. «Puede que piensen que son atractivos porque se ofrecieron como voluntarios para este programa. Pero déjenme decirles algo. La única razón por la que están aquí es que necesitábamos algo de cañón. Forraje para arrojarle al Kell no eres más que carne para la picadora». Kiren sintió una oleada de ira por las palabras del sargento que se había unido al ejército para hacer una diferencia, no para ser tratado como prescindible, pero se mordió la lengua sabiendo que hablar solo invitaría a más castigo. «Ahora vamos a ver de qué hecho estás realmente, Brock», continuó con una sonrisa sádica extendiéndose por su rostro. «Vamos a hacer una pequeña carrera, y por pequeña quiero decir 10 millas con el equipo, completo». Gemidos de consternación resonaron a través de la formación, pero Kiren se robó a sí mismo para el desafío que había llegado tan lejos y no estaba dispuesto a rendirse. Ahora, mientras emprendían su carrera, el sol caliente caía sobre ellos. Kiren se encontró luchando por mantener el ritmo castigador fijado por el sargento Brock. Sus pulmones ardían y sus piernas dolían, pero se empujó hacia adelante negándose a quedarse atrás a su alrededor. Otros reclutas comenzaron a flaquear. Algunos se derrumbaron de agotamiento. Pero Kiren apretó los dientes y siguió corriendo incluso cuando su visión se volvió borrosa y su cabeza dio vueltas. «Muevan sus culos, gusanos patéticos», gritó Brock su voz, atravesando la neblina de la fatiga.
¿Creen que los Krell van a tomar un descanso en medio de un tiroteo? Sigan avanzando. Kieran se concentró en poner un pie delante del otro, su mente bloqueando todo excepto el ritmo de su respiración y los latidos de su corazón. Tenía que superar esto para demostrarse a sí mismo y a todos los demás que tenía lo necesario para ser un soldado mientras se acercaban al final de la carrera. Las piernas de Kieran se sentían como plomo y cada respiración era una lucha, pero se negaba a rendirse, empujándose a sí mismo hasta los límites de su resistencia. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, se tambalearon de nuevo hacia él. Los campos de entrenamiento empapados en sudor y sin aliento. El sargento Brock estaba frente a ellos con una mirada de disgusto en su rostro que era patético. Escupió: «Ustedes se llaman soldados. He visto mejores actuaciones de un grupo de monos borrachos». El corazón de Kieran se hundió ante las palabras del sargento, pero se negó a dejar que su decepción demostrara que había dado todo lo que tenía y sabía que podía hacerlo mejor. «Ahora ve a la ducha y ven algo de Chow», Brock gritó. «Tenemos un largo camino por recorrer antes de que alguno de ustedes, gusanos, esté listo para el combate». Mientras los reclutas tropezaban hacia el cuartel, Kieran no pudo evitar sentir una sensación de orgullo. A pesar de las duras palabras del sargento, él había sobrevivido a su primer día de entrenamiento militar humano y estaba decidido a seguir esforzándose para ser el mejor soldado que pudiera ser. Pero mientras yacía en su literatura esa noche, su cuerpo le dolía y su mente corría. Kieran no podía quitarse la sensación de que estaba sobrepasando sus límites. Los humanos no se parecían a ningún guerrero que hubiera conocido jamás. Sus métodos de entrenamiento eran brutales e implacables. ¿Podría realmente estar a la altura de sus estándares o sería solo otra víctima? Y otro pedazo de carne para la picadora mientras se quedaba dormido. Kieran hizo una silenciosa a sí mismo de que no fallaría, que no defraudaría a su gente sin importar lo que fuera necesario, que se convertiría en un verdadero soldado digno de luchar junto a los legendarios guerreros humanos. Pero poco sabía que su verdadera prueba aún estaba por llegar, ya que en las profundidades del espacio, el Imperio Krell estaba reuniendo sus fuerzas, preparándose para un asalto final devastador a la Alianza Galáctica, y cuando llegara el momento, Kieran y sus compañeros reclutas estarían en las líneas del frente luchando por la supervivencia. De su especie en la libertad de la galaxia, el camino por delante sería largo y traicionero, lleno de dolor, sacrificio en el espectro omnipresente de la muerte. Pero Kieran estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara armado con la fuerza, el coraje y el espíritu de un verdadero guerrero, porque ya no era solo un recluta, ya no era solo un alienígena de piel azul de un mundo distante, era un soldado de la Alianza Galáctica, un defensor de los inocentes, un campeón de la justicia, y no descansaría hasta que los Kell fueran derrotados y la paz fuera restaurada en la galaxia de una vez por todas. Las semanas se convirtieron en meses, mientras Kieran y sus compañeros reclutas soportaban el agotador régimen de entrenamiento del ejército humano que cada día traía nuevos desafíos, nuevas pruebas de su fortaleza física y mental, llevándolos al borde de sus límites y más allá. Bajo la implacable guía del sargento Brock, aprendió a disparar con precisión mortal, a luchar cuerpo a cuerpo con eficiencia salvaje y a pensar y actuar como una unidad cohesionada. Forjaron lazos de hermandad, unidos por las dificultades compartidas que soportaron y el objetivo común que perseguían. Pero incluso, a medida que se hacían más fuertes, más rápidos y más hábiles, Kieran no podía quitarse la sensación de que algo faltaba. Se había unido al ejército para marcar una diferencia, para proteger a los inocentes y luchar por lo que era correcto. Pero todo lo que parecía estar aprendiendo era a matar, a destruir. Una noche, mientras estaba sentado limpiando su rifle en el cuartel, Kieran fue abordado por un compañero recluta, un reptil humanoide llamado Grix. Los dos se habían vuelto amigos cercanos durante su tiempo en entrenamiento, uniéndose por sus luchas compartidas y su determinación de tener éxito. «Hola, Kieran», Grix dijo en voz baja y conspirativa. «Tienes un minuto».
Kieran levantó la vista de su rifle con curiosidad. Seguro. ¿Qué pasa? GCKS miró alrededor del cuartel asegurándose de que estaban solos. He estado pensando en lo que estamos haciendo aquí, en lo que estamos entrenando. Kieran avanzando dejando su rifle a un lado. Sí, yo también. No es exactamente lo que esperaba cuando me inscribí. Exactamente. Grigg dijo inclinándose para acercarse. No me malinterpretes. Quiero luchar contra los Krell tanto como cualquiera. Pero la forma en que los humanos nos entrenan es como si nos estarían convirtiendo en máquinas de matar sin mente. Kieran frunció el ceño al considerar las palabras de su amigo. Sé lo que quieres decir, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Solo somos reclutas. Los ojos de GX brillaron con una determinación feroz. ¿Podemos marcar la diferencia? Karen, podemos mostrarles a los humanos que ser soldado implica más que solo seguir órdenes y matar al enemigo. Kieran se inclinó hacia atrás intrigada. ¿Tenías en mente? He estado hablando con algunos de los otros reclutas, dijo Grigg. Su voz apenas era más que un susurro. Estamos pensando en iniciar una especie de movimiento de resistencia no contra los humanos, sino contra la forma en que nos están entrenando. Queremos mostrarles que hay otra manera. Una manera que no involucrar sacrificar nuestra humanidad por el bien de la victoria. El corazón de Kieran se aceleró al pensar en desafiar a los humanos, desafiar al mismo sistema que los había traído aquí, pero al mismo tiempo no podía negar el atractivo de las palabras de GX. La oportunidad de hacer una verdadera diferencia en el esfuerzo de guerra en el que estoy. Dijo con voz firme, y resultado, ¿qué tenemos que hacer? Grigg sonando, y le dio una palmada en el hombro a Kir por ahora. Solo mantén tus ojos y oídos abiertos. Nos reuniremos en secreto, planeando nuestros próximos movimientos, pero tenemos que tener cuidado si los humanos descubren lo que estamos haciendo. Haciéndonos cerrarán en un instante. Kieran asintió con la cabeza, su mente ya corriendo con posibilidades. Entiendo. Tendré cuidado como Griggs. Se escabulló entre las sombras. Kieran sintió un nuevo sentido de propósito. Una determinación renovada de luchar, no solo por la victoria, sino por lo que era correcto. Sabía que el camino por delante sería peligroso, que estaba arriesgando todo al desafiar a los humanos, pero también sabía que ya no podía quedarse a la espera y observar mientras sus compañeros, soldados, se convertían en máquinas de matar sin alma. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de reuniones secretas y conversaciones susurradas mientras Kieran y sus compañeros rebeldes trabajaban para difundir su mensaje de resistencia a lo largo de las filas de los reclutas. Hablaban de la importancia de la compasión, de la necesidad de recordar su humanidad, incluso en el calor de la batalla. Pero incluso, mientras su movimiento crecía, Kieran no podía quitarse la sensación de que estaban siendo observados, que los humanos los estaban siguiendo él. Sabía que si los descubrían, las consecuencias serían severas, tal vez incluso fatales, y luego, un día fatídico, sus peores temores se hicieron realidad cuando Kieran y Griggs regresaban de una reunión secreta. Se enfrentaron a un escuadrón de soldados humanos. Sus armas apuntaban a los dos reclutas. Bueno, sargento, Brock dijo arrastrando las palabras y se alejó del grupo. ¿Qué tenemos aquí? Un par de traidores. Por lo que parece, el corazón de Kieran latía con fuerza en su pecho. Pero él se negó a mostrar miedo. No somos traidores, sargento. Solo estamos tratando de hacer lo que es correcto. Brock se rió con un sonido áspero de calificación. ¿Qué es correcto? ¿Crees que sabes más que tus superiores, que todo el ejército humano? No eres más que un par de pequeños imbéciles insubordinados. Griggs dio un paso adelante con los ojos encendidos. Con desafío. No te tenemos miedo, sargento. No tenemos miedo de defender lo que creemos, Brock. El rostro se torció en un gruñido y levantó su rifle apuntando directamente al pecho de GX. Deberías tener miedo, pequeño escamoso. No tienes idea de lo que te enfrentas. La mente de Kieran se levantó desesperadamente buscando una salida a la situación. Pero antes de que pudiera actuar, una voz sonó detrás de los soldados humanos. «¡Apártate, sargento!». Los soldados se separaron revelando una figura alta e imponente con un uniforme militar impecable. Era el coronel Brolin, el oficial al mando del programa de entrenamiento. Brock dudó por un momento, y luego bajó su rifle dando un paso atrás con el ceño fruncido.
Sí, señor. El coronel Brolin dio un paso adelante con los ojos fijos en Kieran y Griggs. He estado escuchando algunas cosas interesantes sobre ustedes dos, sobre este pequeño movimiento de resistencia que han estado organizando. Kieran tragó saliva con fuerza preparándose para lo peor, señor. Podemos explicar. Pero Brolin levantó una mano y lo silenció. No me interesan las explicaciones. Privado. Estoy interesado en los resultados. Kieran y Griggs intercambiaron una mirada confusa sin saber qué hacer con las palabras del coronel. Verás, Brolin continuó. Los he estado observando de cerca, reclutas, y he visto el potencial en ustedes, el potencial de ser más que solo zánganos sin mente, más que solo carne de cañón para los Kell. Hizo una pausa. Su mirada recorrió a los soldados reunidos. El ejército humano siempre se ha enorgullecido de su disciplina, su inquebrantable compromiso con la misión, pero a veces ese compromiso puede cegarnos al panorama general, a las cosas que estamos luchando por. Kieran sintió un destello de esperanza, un rayo de posibilidad. Podría ser que el coronel estuviera de su lado, que viera el valor de su resistencia. No voy a detener su pequeño movimiento, dijo Brolin con voz firme pero no cruel. De hecho, les voy a dar una oportunidad para que se demuestren de qué están realmente hechos. Se volvió hacia el sargento Brock, que todavía estaba frunciendo el ceño. En el fondo. Sargento, quiero que lleve a estos dos en un escuadrón de su elección en una misión especial. Una misión que pondrá a prueba no solo sus habilidades de combate, sino su compasión, su humanidad. Los ojos de Brock se abrieron de sorpresa, pero se acercaron brevemente. Sí, señor. Mientras el coronel se giraba para irse, hizo una pausa mirando a Kieran y Griggs. No me decepcionen, reclutas, muéstrenos lo que significa ser un verdadero soldado, un verdadero defensor de los inocentes, y con eso se fue dejando a Kieran y Griggs de pie en silencio aturdido, sus corazones acelerados con un nuevo sentido de propósito y posibilidad. Se les había dado una oportunidad de demostrar que había otra manera, una manera que no involucraba sacrificar sus almas por el bien de la victoria, y no dejarían que esa oportunidad se les escapara porque eran soldados de la Alianza Galáctica, defensores de los inocentes campeones de la justicia, y lucharían hasta su último aliento para proteger las mismas cosas que los humanos hicieron, que los hicieron vivos. El camino por delante sería largo y traicionero, lleno de peligro e incertidumbre. Pero Kieran y GXSS estaban listos para enfrentar cualquier desafío que los aguardara, armados con la fuerza, el coraje y el espíritu de verdaderos guerreros, y juntos mostrarían a la galaxia lo que significaba ser un héroe, lo que significaba luchar por algo más grande que ellos mismos, porque eran la resistencia, la luz en la oscuridad, la esperanza de un mañana mejor, y nada, ni siquiera el poder del Imperio Krell, podría interponerse en su camino. La señorita era diferente a todo lo que Kieran había experimentado. El coronel Brolin los había enviado a lo profundo del territorio Kell, a una pequeña colonia remota que había sido aislada del resto de la galaxia por los estratos de la guerra. Su objetivo era simple: infiltrarse en la colonia, reunir inteligencia sobre los movimientos de los Kou y, si era posible, sabotear sus líneas de suministro. Pero había una trampa. Debían hacer todo esto sin enfrentarse directamente al enemigo, sin disparar un solo tiro. Al principio, Kieran y su escuadrón eran escépticos. ¿Cómo podrían completar su misión sin recurrir a la violencia, sin usar las mismas habilidades que habían pasado meses perfeccionando bajo la brutal tutela del ejército humano? Pero a medida que se abrían paso por las calles destrozadas por la guerra de la colonia, Kieran comenzó a ver la sabiduría en el enfoque del coronel Brolin. Los colonos no eran sus enemigos, sino civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado de un conflicto que nunca había pedido, y por lo tanto, en lugar de atacar a Kieran y su escuadrón, se propusieron ganar la confianza de los ofreciéndoles alimentos, suministros médicos y la promesa de un mañana mejor. Escucharon sus historias, sus miedos y esperanzas, y al hacerlo comenzaron a ver el verdadero rostro de la guerra. El costo humano del conflicto para el que habían sido entrenados no era una tarea fácil, y hubo momentos en los que Kieran temió que los descubrieran, que
El cuervo se estrellaría contra ellos con toda la furia de un dios vengativo, pero a través de una combinación de astucia sigilosa y pura determinación, lograron completar su misión reuniendo inteligencia vital y dando un golpe al enemigo sin derramar una sola gota de sangre cuando regresaron. A la base, el coronel Brolin los estaba esperando con una sonrisa orgullosa en su rostro. «Bien hecho, soldados», dijo estrechando cada una de sus manos por turno. «Nos han demostrado lo que significa ser verdaderos defensores de los inocentes, verdaderos campeones de la justicia». Kiren sintió una oleada de orgullo, una sensación de logro que iba más allá de todo lo que había experimentado antes. Se había demostrado a sí mismo y a la galaxia que había otro camino que no implicaba sacrificar la humanidad por el bien de la victoria, pero aun cuando se deleitaban en el resplandor de su triunfo, la guerra continuaba rugiendo a su alrededor, los Kell se regresaban cada vez más, desesperados y despiadados en sus ataques, y Kiren sabía que su trabajo estaba lejos de terminar, que habría muchas más batallas por venir, muchas más vidas inocentes que proteger en las semanas y meses que siguieron Kiren, y su escuadrón se convirtió en la lanza en la lucha contra los Krell, liderando incursiones audaces y misiones de sabotaje. En lo profundo de las líneas enemigas, se hicieron conocidos en toda la galaxia como el Escuadrón Fantasma, una unidad de soldados de élite que atacaban sin previo aviso y desaparecían sin dejar rastro. Pero incluso mientras luchaban, nunca olvidaron las lecciones que habían aprendido en esa primera misión. La importancia de la compasión de la humanidad frente a una oscuridad inimaginable se convirtió en un símbolo de esperanza, un faro de luz en una galaxia consumida por la guerra, y cuando llegó la batalla final, cuando el destino de la galaxia pendía de un hilo, fueron Kiren y su escuadrón quienes lideraron la carga, quienes lucharon con una ferocidad y determinación que inspiró a todos los que los rodeaban. Al final, los Krell fueron derrotados y su imperio se desmoronó en polvo frente al espíritu inmortal de la Alianza Galáctica. Y cuando el humo se disipó y el polvo se asentó, Kiren se mantuvo erguido entre las ruinas, su armadura maltratada y su espíritu intacto. Había comenzado este viaje como un recluta novato, una joven alienígena con sueños de gloria y aventura, pero había surgido como algo más, un verdadero soldado, un defensor de los inocentes, un campeón de la justicia, y mientras miraba los restos destrozados del campo de batalla, supo que su viaje estaba lejos de terminar, que siempre habría aquellos que necesitaban protección, aquellos que necesitaban un héroe que los defendiera en su hora más oscura, porque él era Kiren, el guerrero de piel azul de una estrella distante, y nunca descansaría hasta que la galaxia estaba a salvo, hasta que los inocentes pudieran vivir en paz y libertad. Y así, con una feroz determinación ardiendo en su corazón, se volvió para enfrentar el futuro, listo para asumir cualquier desafío que se le presente, listo para luchar por las mismas cosas que hacían que la vida valiera la pena, porque él era un soldado de la Alianza Galáctica, un fantasma en la oscuridad, una luz en las sombras, y nunca dejaría de luchar, nunca dejaría de creer en el poder de la esperanza, la fuerza del espíritu humano.